amigos? Bienvenidos al programa de Misterios de Curiosidad TV, un programa en el cual un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos les hablarán de eso, de misterios y casos excepcionales. Hoy no hemos hecho ninguna prueba especial como en los programas especiales anteriores, pero sí que vamos a hablar de una montaña mágica, una montaña en la cual dicen que se aparecen ovnis cada día 11, que el mismo Hitler eran unos escépticos de esta montaña e iban incluso a buscar el Santo Grial y que seguramente muchos conoceréis. Hablamos de la montaña mágica de Montserrat, una montaña que tiene muchos misterios y que da mucho que hablar y que seguramente es aún una de las grandes desconocidas. Juan Carlos, ¿qué tenemos que hablar de esta mágica montaña? Mira, de esa montaña hice yo un trabajo, no lo publiqué al final, porque un compañero escritor publicó un trabajo prácticamente calcado al mío, pero bueno, a ver, él lo publicó primero y dije, es tontería de publicar una publicación sobre una publicación, quedaría feo, ¿no? Pero bueno, la información me ayudó muchísimo. Yo vivo a prácticamente, 11 kilómetros escasos del macizo, ¿no? O sea, de la montaña de Montserrat. O sea, yo abro una ventana y veo Montserrat, es lo primero que veo. Y entonces resulta bueno, pues ahí la historia ya la conocemos muchísimos, que se remonta al siglo X, bueno, desde el siglo IX, siglo X. Se remonta a las primeras ermitas, a las primeras espacios, digamos, de los eremitas de la época, que básicamente la moreneta, que eso sí que la gente no lo sabe, pero bueno, es lo que son los objetos de poder. La figura que nosotros conocemos de la moreneta, ¿vale? La virgen que encontraron. O sea, nosotros nos dedicamos a hacerle fotos, a besarla, a darle manotazos y todo a una figura que es del siglo XIX. Sí, o sea, la original está en la ermita, abajo, en la Santa Cova. En la Santa Cova, sí. Y cuando uno va a la Santa Cova y ve la figura original, te das cuenta del misterio que arrastra precisamente esta figura. ¿Por qué? Porque, bueno, nos adentramos ya en el siglo XI. Y resulta bueno, pues unos niños que hay cerca del pueblo que hay, Monistrol, descubren, bueno, unos destellos en la montaña. Unos jóvenes, a ver, tampoco unos críos, y unos jóvenes. Bueno, total, que habitualmente pastoreaban y tal, y dicen, bueno, pues vamos para arriba. Suben a donde están esos destellos y encuentran lo que hoy en día se denomina la Santa Cova. Encuentran una cueva y en esa cueva es llamativo, porque eso sí que es interesante, porque la cueva en sí no tiene ningún elemento que pueda producir destellos. Aquello que digas, un espejito, un metal, digamos, bruñido que pueda generar algún tipo de efecto solar, no hay nada. En el interior lo único que hay es una figura, que es la figura que conocemos hoy en día, que es una figura del tamaño de una Nancy, o sea, no es más grande. O sea, Nancy, recordemos que es una muñeca de los años 60-70, que la tenían, incluso las compraban hasta los soldaditos cuando hacían la mili, la Nancy soldado, la Nancy marinera. Bueno, pues el caso es que es una figura de eso, unos 30, 40 centímetros escasos, y lo interesante no es que de la figura en sí, que es la moreneta, por ejemplo, pues recordemos pues, que es una figura que es negra por el tipo de pintura que se utilizó en su época. Y es que tiene gran cantidad, es un pigmento que tiene gran cantidad de plomo. Ese plomo con los años se fue ennegreciendo. Y es una de las razones por la que muchas de esas morenetas que hay en Europa, hay que recordar que hay una moreneta en Polonia, que es negra, moreneta, en Alemania, en Francia incluso, y aquí ya digo, la moreneta de Montserrat, pues tienen todas una característica común, y son unas figuras que están ennegrecidas, o sea, ricas en plomo.
Pero claro, la figura en sí, pues se cree que es anterior al cristianismo incluso, ¿vale? Porque representa, en realidad, pues sería una representación de la Madre Tierra. La Madre Tierra, en la que tiene pues la figura del niño, que el niño ya digamos que seríamos nosotros, la floreciente humanidad que está en su regazo. Los efectos de poder y tal. Se cree que es de una costumbre, por ejemplo, o una cultura religiosa que pudiera haber sido de las zonas normandas, sajonas o incluso eslavas, y entonces que hubiera habido un tipo de desplazamiento. Bueno, básicamente encuentran la figura y en aquel entonces existía lo que era un templo, digamos, un monasterio anterior a lo que es la abadía de Montserrat, que es un monasterio que está pues a 3 kilómetros, 4 kilómetros digamos, de la abadía actual y a unos 5 kilómetros, 6 kilómetros de lo que es la cova. Y entonces en este, digamos, monasterio, pues era regido por monjas, digamos. Eran monjas incluso de clausura. Y, bueno, había sido, digamos, ¿cómo se llama? Su primera, digamos, abadesa había sido una de las hijas de Guifré el Pilós, conde de Barcelona, el Franco Condado. Y bueno, básicamente, pues deciden de llevar, como es una virgen y tal, la zona más cercana es esta abadía, digamos, o este monasterio. Lo interesante es que el recorrido se les hace con la figura, claro. Yo al principio, cuando escuché la historia de que les costaba cada vez más, que hicieron una parada, que comieron, durmieron y cuando despertaron resulta que la figura había desaparecido y volvieron a la Santa Cova y volvía a estar la figura allí y lo intentaron por varias veces, hacer el recorrido y siempre les pasaba lo mismo. Claro, yo pensaba, cuando veo la moneda que nosotros conocemos, la de arriba, y claro, dices, hombre, a ver, yo entiendo que en aquel entonces cargar con una figura de 1,20 m aproximadamente que tiene la monedeta que conocemos, lo que debe pesar eso, digo, vale, entonces entiendo que se cansen y tal, y porque es un trasto grande. Pero claro, es que si no, entonces el misterio ya tendría una explicación bastante clara. Pero es que el misterio es descubrir que la figurita de 30, 40 centímetros te pese tanto como para que no puedas cargar con ella y termines descansando y que la figura por 3, 4 veces aparezca otra vez en la Santa Cova. Yo te puedo decir que el recorrido que hay desde el monasterio, donde está el funicular, hasta la Santa Cova, es un recorrido duro. Eso Yo lo he hoy hecho, en día. yo lo he hecho 2 o 3 veces, hoy en Sí, día, ¿eh? sí, Y sí. verdad ostras, cansa, ¿eh? Cansa el caminito. Llegas bien y vuelves, Sí. pero sí que de verdad que notas que hay gente que vuelve exhausta, ¿eh? Que no puede ni caminar. Y uno mismo, a mí me pasó, ¿eh? Ostras, Si no vas, si no vas acostumbrado preparado, aún a gana caminar cielo. y hacer deporte, incluso me costó un poquito, sí, sí. Sí. No, quiero decir, a ver, porque tiene muy pocos la zona de llano, digamos. O Nada, sea, es todo bajada. serpentea todo por la zona, o sea, todo lo que es el lateral, digamos, de la montaña, y hace un recorrido de subida, de subida, de subida, hasta la abadía de Montserrat. Sí, sí. Y Si vas luego de la tienes que abadía, bajar todo y es volver a bajada, subir, claro. pero luego tienes que subir. Sí, sí. Es de subida y bajada, o sea, ese viaje de ida y vuelta. Porque empieza en la abadía, no empieza en la Santa Cova. Hay, O sea, hay, hay zonas maravillosas porque están el Calvario hecho por Gaudí. sí. Está el Calvario que es espectacular, es precioso. Muchos dejan urnas allí funerarias Mm. en el gran altar. Y la verdad que es un recorrido muy Muy bonito, que bonito. recomiendo a todo el mundo. Y la verdad que cuando llegas a la cova, que es nada, es una ermita muy pequeñita, con 2 puertas de vidrio que abres y la tienes a mano derecha la Virgen y las sillas a mano izquierda, con las velas y todo aquello. Y la verdad que sorprende. Yo llegué allí, firmé el libro, evidentemente, que hay un libro de visitas,
pero de verdad que sorprende un sitio tan pequeño, ¿no? Y tan acogedor, ¿no? Que donde llegas notas una paz terrible, ¿no? Y te acaba cansancio. Pasa que claro, luego tienes que volver, evidentemente. Ya, pero mira, ves, por ejemplo, yo conozco, o sea, yo tuve la enorme suerte de que me dejaron visitar lo que hay detrás detrás de lo que es la ermita. Hay Sí, un portalón y ese portalón da paso a una habitación donde se guardan todos los recuerdos de gente que ha pasado por allí, que ha necesitado o ha pedido ayuda a la Moreneta, ajá, a la Virgen de Montserrat. Pero es que luego entonces haces como una L, hay un saloncito pequeñito de unos 8 o 9 metros cuadrados, que tiene un ventanal precioso que da al vacío, o sea, al que tenga vértigo dice, uy, bueno, pues ese portal, digamos, esa salita da a la derecha a un pasillo en el cual hay un claustro, o sea, hay una especie de patio, digamos, con un pocito, muy a la vieja usanza con sus columnas, y o sea, y al final entonces pues hay como una especie de construcción de 2 plantas en la que teóricamente, pues, bueno, teóricamente no, hoy, al día de hoy pues hay unos monjes que se dedican precisamente al cuidado de la Santa Cova, a la seguridad, o sea, son de los que, niño, no toque eso. Y entonces, pues, suelen estar allí prácticamente todo el año o se hacen relevos que tienen que ver con la abadía de Montserrat. Y entonces, pues, básicamente porque, ya digo, es una construcción medieval que se conserva, ha sido restaurada bastante. Ha estado mucho tiempo cerrado porque hubo tiempos de restauración más profunda. Y no sé si ahora ya está abierto, pero bueno, el caso es que tú ves el recorrido y, o sea, tú sabes, el recorrido es duro. En aquel entonces más duro, por tanto que eran caminos de cabra, lo que se denomina camino de cabra, porque era lo que utilizaban ellos como cabreros o como ovejeros de recorridos por la montaña para llevar a pastar, digamos, su ganado. Y entonces, pues ellos estaban acostumbrados a que ese recorrido lo hicieran en una jornada. Claro, se quedan prácticamente a 3/4 del recorrido hasta esta otra, hasta el monasterio, eh, y tienen que volver. Y al final, ya cansados, dicen, oye, pues mira, esta figura la vamos a dejar aquí. Porque, recordemos, hay una historia que se me ha olvidado, se me había pasado, que cuando ellos descubren la Moreneta, lo primero que hacen es bajar y avisar al obispado de Manresa, que en aquel entonces el obispado de Manresa era el que se encargaba de todo lo que era la zona de Montserrat. Bueno, viene el obispo y el obispo dice que lleven la figura primero al monasterio este y del monasterio unos guardianes, digo, unos guardas, llevarán la figura a Manresa. Él quiere esa figura en Manresa. No da explicaciones, la quiere en Manresa. Y finalmente tiene que decidir de construir una ermita en la Santa Cova para darle justo cobijo ante la imposibilidad de no solamente estos pastores, digamos, sino posteriormente incluso guardianes y tal, que intentan hacer el mismo recorrido. Y claro, es lo que tú decías, si unos señores que están acostumbrados todos los días con sus cabras a hacer ese recorrido no han podido, una guardia que no está tan preparada obviamente. y ante la imposibilidad, pues hacen la Santa Cova. La historia de hacer la abadía de Montserrat que conocemos hoy en día es porque en ese punto en concreto ya existía una ermita también, había un eremita. Y lo que deciden entonces, aprovechando que es un espacio un poco más amplio, pues construyen la primera abadía de Montserrat. Pero, ya digo, hacen la abadía, pero con el recorrido que hacían de penitencia o hacían la fiesta popular cuando empezaron a hacer ya las fiestas de Monistrol, Marganel y los pueblos que había a su alrededor, hacían lo que era el recorrido hasta la Santa Cova, desde la abadía. Y Lo, entonces, o mucha, sea lo que que, mucha gente no sabe, que los inicios de Montserrat, la montaña en sí, no deja de ser el barro de una gran catarata.
es Bueno, el sedimento del barro de la Gran Catarata, que bueno, emergió para arriba por las placas tectónicas, pero que no deja de ser un barro de una gran catarata, que se petrificó durante los años, ¿no? Hay también el enigma del Cavall Bernat, que dicen que quien lo escala cambia de sexo, que hubo un escalador muy famoso, que dijo, no he cambiado, y se bajó los pantalones, no cambia de sexo, ¿no? Pero sí, realmente hay historias magníficas en Montserrat, la historia de los ovnis cada día 11 de septiembre sobre todo. sí, Después hay también Hitler y Gaudí estuvieron buscando allí constantemente el Santo Grial. sí. Es una montaña mágica en todos los sentidos, ¿no? Que ha mitificado el tema del misterio por encima de todo, ¿no? Sí, pero mira, ves, por ejemplo, antes de lo de los ovnis, antes de Grifols, tenemos, por ejemplo, a una señora que los 11 de cada mes hacía una peregrinación, que esta mujer vivía en Hospitalet y venía hasta Montserrat, a lo que hoy en día es la Massana, que es el parking de la Massana, y entonces ella veía los 11 de cada mes, en los años 60, 70, pues en lo que es hoy en día la roca furadada, la piedra furadada, ella veía una figura que ella decía que era la Virgen, o sea, una imagen mariana, o sea, una aparición mariana cada 11 de cada mes. Esta señora, pues con los testigos, muchos testigos decían que en realidad no veían una aparición mariana, o sea, no veían a la Virgen, veían como una especie de resplandor, pero que ellos veían más bien como una esfera, un orbe, que hacía destellos que parecía, o sea, sí, parece una imagen humana, ¿no? Pero que de ahí a Virgen. Bueno, el caso es que esta señora a finales de los 70, pues ya mayor, decide volverse, ella era gallega y decide volverse a Galicia. Bueno, pues vuelve a Galicia, ella vuelve en agosto, quiero recordar, y el mes siguiente, en septiembre, 11 de septiembre, señor Grifols, en el mismo sitio, tiene el encuentro con estos supuestos ovnis, ¿no? Pero si miramos un poquito en profundidad lo que se explica al principio de esos ovnis, ¿son ovnis o son orbes? Porque son objetos que a él se le acercan muy de cerca, o sea, muy cerca, pero que son de pequeño tamaño. Entonces, claro, dices, son orbes grandes. Qué interesante que sea también en el recorrido de la Massana a la Roca Furadada, el día 11 de cada mes. Él entonces, pues, cree reconocer ahí bueno, él dice que son extraterrestres, que tienen una especie de comunicación y un pacto, digamos, del día 11. Digo, bueno, pero entonces busqué una correlación, que si conocía, por ejemplo, Grifols a esta señora. Y lo interesante es que no conocía yo, no se conocían. No se conocían, o sea, con lo cual dices, bueno, pues, ¿qué tipo de contacto? O sea, algún contacto mental, telepático o lo que fuera, tenían esta señora y este señor, con lo que fuera que estaba pasando en ese lado en concreto. Recordemos, por ejemplo, otra cosa, que ese fenómeno del 11 de septiembre, del 11 de cada mes, se produce también un día 11 del 1500 y algo, que lo ven desde Manresa. Y además hay un buen dibujo que está, bueno, uno de los frescos que están pintados en la abadía representa precisamente uno de ellos, la famosa iluminaria, ¿no? La famosa luminaria de Montserrat, que le llaman. Está representada también la luminaria de la Santa Cova, y es interesante, ¿no? Estas luminarias que se ven a tanta distancia, ¿no? Esos destellos. Y bueno, porque el día 11. ¿No? Y entonces, la correlación no la he encontrado, pero hay una prueba de que cada 11, pues parece ser que ocurre esto. Yo lo interesante es que llevo 24 años ya, más o menos casi,
viviendo a 11 kilómetros escasos de Montserrat, y el día 11 de cada mes yo no he visto, o sea, yo no he visto todavía ni un ovni. Yo he ido muchos días Aquí, 11 y tampoco he visto nada. aquí no. O sea, yo he visto cosas interesantes en otros lugares, pero aquí no. Digo, bueno, pues será que es fijarme y se ponen de acuerdo para que no los vea. Ya está. Quizá Sí. la esencia de Montserrat como montaña mágica se debe también a las desapariciones que hay en esa montaña, que son desapariciones que tenemos que decir que son lógicas, porque Montserrat tiene muchos caminos Sí. inexplorables, en el cual te puede confundir, parecen todos iguales, y cuando te das cuenta estás perdido en la montaña y no eres capaz de regresar. Y quizá eso también te le dé ese enigma de montaña mágica, las desapariciones que han habido en esa montaña, que han sido muchas, ¿eh? Ha sido bastante, más de un centenar largo. El caso es que sí, está bastante interesante. Yo creo que tienen explicación en muchísimo porcentaje, pero muchísimo, más del 90 seguro. Pero luego, por ejemplo, hay elementos que llaman mucho la atención, porque, por ejemplo, tenemos al del ferroviario y su perro. Ese personaje que en el Cremallera pasaba el Cremallera por cerca de lo que antiguamente había sido el Hotel Marcet, ¿vale? Pues hay un recorrido y este hombre pues era un antiguo ferroviario que cobraba una paga por haberse, bueno, perdido una pierna, un brazo y tal, y heridas muy graves de quemaduras, porque trabajando en la línea férrea de ferrocarriles, en la electrificación pues había sufrido, o sea, se había quedado enganchado, básicamente, y había perdido, ya digo, había quedado muy lesionado. Y le había quedado una paga bastante, bueno, interesante, y vivía en Monistrol en casa de su hermana. Y este señor conocía la montaña perfectamente y su perro, no te digo. Él hacía el recorrido a la zona esta en concreto, donde ponía el perro, hacía sus gracias, y no fue por un año, 2 años. Este hombre incluso llegó a tener 3 perros, o sea, 3 generaciones de perros. O sea, estamos hablando de 20, 30 años que estuvo. Era un personaje que la gente ya esperaba allí y le tiraban monedas y tal, porque el perro hacía sus figuritas y sus Gracias. cosas, sus gracias, y él cobraba pues la voluntad, ¿no? O sea, y con el tren en marcha, recordemos el tren en marcha. Un día de buenas a primeras, él, en el recorrido que hacía habitual, desaparece, pero él y el perro, hasta el día de hoy, o sea, no ha vuelto a aparecer. Se le buscó y buscó y buscó y no apareció. Hasta el día de hoy, y estamos hablando de 60, 50, 60 años aproximadamente. Sí, casi 60 años. Y es uno de los enigmas más interesantes de lo que son las desapariciones como tal, ¿no? Porque dices, o sea, no estamos hablando de un caminante eventual, un montañero, inexperto de la zona, eh, un recorrido, por ejemplo, que digas, no lo conozco bien, o sea, este señor todos los días iba por el mismo recorrido. Y de la noche a la mañana, ya digo, se le buscó y se le rebuscó y nunca apareció. Con lo cual dices, a ver, hay ciertas desapariciones que son muy interesantes, o sea, es un auténtico enigma. Es que, por ejemplo, siempre se dice, ¿no? Que hubiera podido en el recorrido, a lo mejor el perro que tenía en ese momento, pues se le hubiera escapado porque hubiera visto un conejo, cualquier cosa, va detrás de él y hubiera caído en algún tipo de agujero, porque hay que recordar, bueno, Montserrat también tiene otra característica, que está llena de agujeros. Claro. Y tiene la posibilidad de que te caigas en un agujero y no te encuentran en la vida. Y entonces creen eso, pero incluso montañeros y conocedores totales, o sea, cartógrafos y todo, se unieron a la búsqueda, hicieron un recorrido con una batida metro a metro en línea y no lo encontraron. Entonces dices, bueno,
queda como ese enigma. Pero sí que desaparece la gente y se despeña y desaparece. Mira, hay el caso de una chica francesa que ella reapareció, la encontraron y estuvo una semana en un hospital cerca de Monistrol, el de Martorell, un hospital, y se escapó del hospital, porque, o sea, ella decía que ella quería volver a la montaña. Ella desaparece del hospital, se cree que volvió a la montaña y nunca más apareció. Y está publicado, o sea, tengo los recortes de periódicos. Curioso, curioso. Y es curioso porque vinieron la familia, o sea, se hizo una criba total de la montaña, de lo que se podía en aquel entonces. Fue terrible, pero no volvió a aparecer. Pero fue voluntaria, o sea, ella la encuentran y ella desaparece de nuevo. O sea, porque ella quería volver a la montaña. Y entonces son ese tipo de enigmas. Sí que hay otros que se pueden, por ejemplo, pues eso, gente que se ha inexperta y se ha despeñado, que no ha aparecido. ¿Por qué? Porque es que en según qué regiones de zonas de Montserrat te despeñas y no es accesible ni de forma nada, ¿no? Yendo para la cova, justo donde está el Santo Paso, que está donde dejan las urnas funerarias y mucha gente, hay una especie de mirador. Y sí que es verdad que yo, cuando fui, se me cruzaron dos cabras de estas silvestres y aquello de seguirlas, cuando me di cuenta, estaba ya fuera del recinto, fuera del resto. Si yo me hubiera resbalado, me hubiera caído para abajo, no hubiera encontrado a nadie, absolutamente nadie. Pero fue instintivo, porque vi los animales, y eso que te gustan los animales, y los quieres seguir, te das cuenta, y cuando te das cuenta has pasado. Y mucha gente supongo que le habrá pasado lo mismo, ¿eh? Pero es que date cuenta, que tanto, a ver, es que date cuenta de que Montserrat no es una montaña pelada, como que piensa la gente. O sea, Montserrat tiene jabalíes, tiene ciervos, tiene, bueno, los isars, tiene isars, tiene un montón de especies, hurones he visto también, incluso se me cruzaron una vez. Quiero decir que es un espacio muy vivo, pero muy peligroso, ¿no? Y entonces, una cosa que, perdona un segundo, una cosa que comentabas al principio, lo de la creación de Montserrat, sí que yo, por ejemplo, ponía en el libro, soy de los pocos que lo explican, porque a mí me lo explicaron hace un montón de años y después se abandonó la idea. Pero yo decía que Montserrat es aquella montaña que quiso ser volcán, pero no pudo. Y su característica especial es que miras todo a su alrededor y es la única que tiene un alzamiento vertical. No es un plegamiento, es un alzamiento vertical. Y el alzamiento vertical, y sabemos perfectamente que hay un brazo volcánico que viene desde el Vesubio, cruza todo el Mediterráneo, viene prácticamente por la zona de la costa de Barcelona, el Garraf, va hasta Montserrat y de Montserrat recorre hasta lo que son los volcanes apagados de Olot. ¿Vale? Es un brazo volcánico que está apagado hoy en día, pero que se sabe el recorrido. Tiene varios brazos secundarios, desde Olot hasta Gerona, en la costa del norte de la Escala y tal. Pues todas esas montañas también son de alzamiento por brazo volcánico, por presión volcánica. Y entonces lo que tú decías es una montaña sedimentaria, en realidad. O sea, es un lago, o sea, un pantano de sedimento muy típico. Es que a su alrededor también lo ves. Lo mismo. Pero su característica principal es que está pasada por este brazo volcánico. Y se ha levantado para arriba. Y se levantó para arriba, pero dejó una característica muy especial que, bueno, hoy en día casi está olvidada. Montserrat tiene una derivación magnética extra de 5 grados en relación a su alrededor, a la desviación magnética de la Tierra. Tiene 5 grados extra. Durante décadas se prohibió volar, con instrumentación habitual por encima de Montserrat porque había habido algún tipo de accidente. Cerca de Monistrol, pues una avioneta se había estrellado por desviarse en su época. Estamos hablando de los años 50, 60. Con las nuevas tecnologías, el GPS y tal, ya se permitió volar. Hoy en día hacen rutas turísticas, incluso aéreas,
con helicóptero y con avioneta, y es porque se utilizan en los sistemas satelitales, que es el sistema GPS. Pero tiene esa fuerte derivación magnética. Esa fuerte derivación magnética la hace también muy magnéticamente energética a la hora de sus características curativas, en todo caso, en muchísimos casos. Adiós. El caso es que también, por ejemplo, tiene esa capacidad, por ejemplo, de hacerla como fantasmal incluso, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el desaparecido Hotel Colonia Puig, que, bueno, pues era conocido como el Hotel de las Sombras. Yo lo conocí en funcionamiento y era algo que se venía arrastrando desde hacía décadas. Yo hay muchos casos, por ejemplo, cuando según qué sombras y tal, yo, claro, consideraba que eran efectos visuales debido a una claraboya que tenía de cristal en el patio interior y luego las famosas vidrieras que tenía en las plantas superiores, que tenía unas vidrieras de colorido, de tipo modernista, y que era muy bonito. Y entonces, pues, ese lugar pues daba lugar a tener un tipo de radiación que podía producir lo que hoy en día es el fenómeno o Big Tandy o tal, que son fenómenos producidos por la mente debido a radiaciones de muy baja frecuencia, ¿no? Bueno, eso sería otra historia. Pero bueno, que básicamente Montserrat pues tiene ya de por sí este tipo de carga que pueda estar alimentando algún tipo de energía asociada a ovnis o tal. Bueno, aparte puede ser. Esas luminarias tienen que haber surgido o tienen que tener un origen en algún sitio. O sea, porque una luminaria que indique dónde hay una moreneta, ¿por qué? A ver, ¿qué interés tiene esa moreneta? O sea, esa figurita. ¿Qué interés tiene realmente? Otra, por ejemplo, en lo que es la pedra furadada, la roca furadada. Una luminaria que sea tan potente que se pueda ver a kilómetros de distancia, Manresa. Con lo cual, básicamente, pues te das cuenta de la importancia de Montserrat. O sea, para mí es verdad, es una montaña mágica. Y luego leyendas como la Puda, por ejemplo, que tienen la Puda, que la Puda fue creada, fue a causa del terremoto que hubo en Lisboa, que Sí, causó centenares de muertos y miles de muertos en toda Europa, y sí. que hizo que se agrietara la montaña y apareciera el balneario de la Puda. O sea, es Bueno, que lo es que apareció, mágica por claro, donde la pilles, sí, sí. sí, es que apareció, por ejemplo, y que todavía hay, que es la beta, hay una beta de agua, que es agua sulfurosa. Sí. Y un poquito más arriba, que es que esa beta creo que ya no va al mismo sitio, debido precisamente a distintos desplazamientos y historias que han hecho allí, que había también una beta que era caliente, aguas calientes, digamos. Claro, lo que hacía posible que el balneario pues tuviera una cantidad de también tanto de aguas sulfurosas como de aguas balnearias, o sea, de aguas calientes, ¿no? Ellos la amplificaban porque tenían sus calderas. El balneario de la Puda, incluso hoy en día, creo que si no se la han llevado, había incluso todavía el resto de una caldera de estas para calentar el recorrido de las aguas de los baños, ¿no? Y es eso, es básicamente, o sea, claro, son esas características de brazos volcánicos, que te encuentras con zonas sulfurosas, que te encuentras con zonas de gran carga de magnetita, porque recordemos, por ejemplo, que es eso, que los brazos volcánicos, aparte de materiales típicos de los volcanes, pues son muy ricas en sulfuros y son muy ricas también en magnetita. Y entonces, bueno, yo he estado ya en varios sitios donde precisamente están afectados por estos brazos y que es interesante porque encima luego se han construido encima cosas, instalaciones o, bueno, pues son bosques muy especiales porque a lo mejor te encuentras un bosque con unas características especiales. Montserrat, por ejemplo, pues tiene un brazo que además es medible porque esos 5 grados de desviación sobre el eje
te está indicando el recorrido de ese brazo. El recorrido de norte a sur, digamos, pero desviado 5 grados, grados magnéticos. Y entonces tiene eso, o sea, una gran carga y hace que bueno, pues a veces te den ganas, ¿no? Estás allí y a veces te dan ganas de decir, oye, pues mira, yo me cogería una ermita de estas que no tengan un ermitaño, no un eremita. Me voy a quedar a vivir aquí y que le den por saco a todo. Yo tuve la enorme suerte de conocer junto a un grupo, de conocer a un eremita, en una ermita que hay muy escondida, de los pocos llanos que hay, con fuente de agua. O sea, el hombre tenía todo. Pues este hombre pues vivía en la ermita, en esa pequeña cabaña, o sea, era una especie de cabaña de piedra, y tenía su cañito de agua, un camastro, y vivía allí. Y resulta que hablando con él, porque aparecimos por allí, pobre hombre, y aparecimos un grupo que en aquel entonces estábamos haciendo un curso de chamanismo, y que mejor que la montaña, ¿no? Y hacíamos danza, bueno, hacíamos todo lo que era las costumbres americanas de danzas de la lluvia, todo, ¿no? Para aprender. Y él se juntó con nosotros, bueno, hablando con él, descubrimos que, bueno, nos explicó que él era, de aquel entonces, él era informático. Lo dejó todo por eso. Y que un día, o sea, tenía novia y todo, un día él vivía en Manresa y entonces todos los días iba a Barcelona en los ferrocarriles, con el tren. Y un día, viniendo del trabajo, dice, se abren las puertas en Monistrol y yo ya llevaba un tiempo tal, no la encontraba, me bajé, desde eso hace un año, me vine aquí. Dice, y cuando considere que es mi momento, bajaré. Bueno, curioso. Curioso. Bueno, el hombre solo tenía bueno, él iba a la abadía, cada X días y tal, iba a la abadía a comprar los suministros básicos que necesitaba para comer, cocinar y tal. Y ahí él estaba, pues, como ermitaño y meditando sobre su vida, qué quería hacer. Y el único vicio que tenía, decía, era el tabaco. Decía, es lo único que no he superado, dice, pero bueno, total. Pero bueno, el elemento que era interesante era decir, a ver, este hombre, aparte de informático, era interesante porque llevaba el jersey, las jerseys o sea, la camiseta que llevaba en ese momento y las bambas eran Nike, o sea, eran de marca. O sea, llevaba ropa de marca, es decir, mira, o sea, qué importancia tiene más en relación a su cargo. O sea, estamos hablando de una persona que teóricamente, pues, que se podría denominar una medio vida resuelta, ¿no? Su novia, su no sé qué, no sé cuánto. Bueno, volvimos con otro grupo. Dije, vamos a ver y tal. Y descubrimos al cabo de unos meses, 3, 4 meses, que ya no estaba. Pero el hombre resulta que en el interior, en una pared que había como una especie de repisa, dejó un rollito, o sea, con un escrito. Y nos daba las gracias por la experiencia que había vivido con nosotros, que le había abierto los ojos y que le había decidido, tras días, había decidido bajar otra vez y enfrentarse al mundo. Y a mí me llenó mucho, dije, oye, pues sí, esto es realmente la función de la montaña de Montserrat, o como o sea, los eremitas, o sea, recordemos que la montaña de Montserrat, llegó a tener 650 eremitas repartidos, o sea, los tenían censados. Hubo una normativa que los obligaba a censarlos en la abadía. Y recordemos, por ejemplo, pues además, todas estas historias mágicas que tiene. Napoleón se encabezonó, hizo quemar por 2 veces la abadía de Montserrat
porque si no hacía, si hacía falta buscar hasta en los cimientos, porque buscaba precisamente el Santo Grial. Se decía que estaba el Santo Grial en Montserrat. Himmler, no Hitler, Himmler, su mano derecha, bueno, el padre de las SS, vino en persona. Vino con sus séquitos, sus oficiales, le hicieron una gran fiesta en Barcelona, pero él quería venir a Montserrat. Y la suerte, entre comillas, que hubo en su momento, fue que el abad de Montserrat en ese momento, pues era como cabezón el hombre y dijo que estaba con una chota, que a quién se le ocurre recorrer media Europa y cómo estaba el mundo en guerra, y cómo se le ocurría venir aquí a por un tazón o lo que fuera. Y dices, un Cali, ¿qué Cali? ¿Tú te crees que.? Pero así, o sea, se cuenta que el hombre en catalán, un catalán, o sea, se negaba a hablar en castellano. Y ¿tú te crees que a ver si yo tengo un Cali aquí y lo voy a tener escondido? Si yo lo tengo publicado, si yo lo tengo aquí en una vitrina, me vienen feligreses de todo el mundo. Y se ve que convenció a Himmler, porque Himmler venía dispuesto incluso a reventar, o sea, a desmontarlo, incluso la biblioteca que tiene la Abadía de Montserrat, que le ha costado muchísimo recuperar después de los 2 incendios de Napoleón. Con lo cual, te vienen de esas ideas y bueno, dices, bueno, a la hora de la verdad, ¿realmente existirá el Santo Grial? O sea, ¿o habrá estado en ese lugar? Porque, claro, hace un recorrido, estamos hablando, por ejemplo, el Santo Grial, dice, ¿el Santo Grial realmente es un objeto físico? ¿Es un elemento en realidad mítico que te hace pensar e intenta buscar esa evolución? O sea, es que son 1000 cosas. Hasta ahí más o menos es lo que yo he podido, bueno, estudiar. Pues igual. Pues Juan Carlos, hasta aquí Montserrat. Hoy hemos dado un paso por la mítica montaña, por todos sus misterios, tanto ufológicos como misteriosos y de otros mundos. Quien no la ha conocido, supongo que la conocerá un poquito más. Y hemos dado luz a aquello que se desconocía de esta mágica montaña. Gracias un sábado más por estar aquí. Y nada, darle gracias tanto a ti como al Grupo Criptos por estar aquí en Curiositas TV cada semana explicando estos casitos que vamos contando día a día. Y a todos Pues, ustedes les esperamos la semana que viene aquí en el programa Curiositas TV con nuestro amigo Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos. Hasta la semana que viene, amigos.